la pregunta del día del programa, que usted nos puede hacer llegar su respuesta a través de Twitter con @exitosap y a través de Facebook en Exitosa Noticias. Y la pregunta es: Alejandro Toledo denuncia una persecución política en su contra. ¿Qué opina? Háganos llegar, por supuesto, todas sus respuestas donde ya les hemos mencionado. Ya se encuentran con nosotros los congresistas César Villanueva de Alianza para el Progreso y Marco Arana del Frente Amplio. Nos dicen que el señor Vieira ya está en camino, ya está por llegar. Y empezamos con ellos pues haciéndoles precisamente la pregunta del día. Alejandro Toledo dice que es pues víctima de persecución política. ¿Qué opina usted de eso, el congresista Villanueva? Rosana, ¿Lo ha visto, lo ha escuchado? Primero, buenos días. Buenos días. Sí, he escuchado, ya no me sorprende en realidad las expresiones de Toledo, ¿no? Porque tiene ese tipo de reacciones. Sin embargo, lo que sí él dice, una persecución política debiera venir acá justamente para enfrentarla y decir que esto no tiene sentido, ¿no? Pero no, sin embargo... Claro, él en lo que se basa dice es que el Congreso de la República con la mayoría fujimorista tiene chantajeados, o sea, gobierna a través del chantaje, ¿no? Manejando el Ejecutivo y manejando el Poder Judicial. Bueno, lo que busca es crear esa imagen, victimizarse, por cierto, pero lo mejor que puede hacer Toledo, en su calidad de presidente de la República, por un mínimo de respeto al cargo y al país, ¿no? Es venir, dar cuentas en el tema y no meter otras cosas, porque he estado escuchando la última entrevista que se pone como un gran líder que ha movido todo el país con los que no se lo perdonan, las cosas que no se lo perdonan, entonces es la razón de esta persecución, ¿no? Y no es la razón. O sea, que venga de la cara y enfrente cualquier cosa. Más bien aquí no viene rápidamente porque tenemos falencias pues en nuestros procedimientos, en la dinámica que emplea el Ministerio Público, ¿no? Para agilizar todo esto, ¿no? Que siempre dicen que en el caso de Estados Unidos siempre toma como mínimo 3 años. Congresista Arana, ¿y usted qué opina de estas declaraciones? Buen día, Rosana. A la distancia. En realidad generan indignación, generan además una situación de una especie de vergüenza de haber estado gobernado por un presidente que vino precisamente y tuvo una oportunidad de venir a gobernar para derrotar la corrupción y el autoritarismo en el país, y todo indica que lo que le han encontrado no son solamente indicios, sino pruebas razonables de enriquecimiento ilícito, de propiedades y además de un conjunto de contradicciones en las que él ha incurrido, ¿no? Porque una de las cosas que Toledo deja entrever es que no solamente es este despliegue escénico que tanto le gusta para decir cosas y hacer declaraciones aparatosas, sino además mentiras recurrentes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que rechazar de plano el hecho mismo de que él quiera usar en sus declaraciones en medios internacionales que no solamente es una persecución política, sino ha llegado a decir que es incluso racial, ¿no? Así es. Porque es cholo, o sea, no, de ninguna manera. Yo creo que comparto lo que ha señalado el congresista Villanueva, de que debiera venir, aunque en realidad también expreso mi preocupación porque en su momento se le pidió a la Fiscalía que le dictaran mandato de presencia permanente, ¿no? De erradicación aquí en el país, como debiera ocurrir con Alan García, ¿no? Porque, por ejemplo, si ahora se comienzan a conocer nuevos datos sobre el tema del abajato que involucren a García, ¿qué va a decir García? Que también hay una persecución política contra él. Entonces, lo mejor sería que vengan y en realidad los fiscales y creo que los en momentos jueces como lo ideal es que actuar. puedan estar aquí dando la cara, ¿no es cierto? O sea, si hay tantas investigaciones, hay tantas dudas, se genera toda esta situación, el mejor lugar para estar es ahí, ¿no? Así es, y el fiscal y los jueces deberían en realidad haber actuado a tiempo para pedirle pues que radique en el país y tenga impedimento de salida. En ese sentido han hecho bien, salvando todas las diferencias, pero Ollantumala y su esposa de estar aquí, aunque el juez ha tenido que intervenir. Casi por una orden judicial, así es, pero, no porque quiera. Así es, pero eso no se hizo en su tiempo con Alejandro Toledo, ¿no? Y debió hacerse.
y en realidad debe hacerse también con Alan García hasta que termine este proceso de investigación, ¿no? De tal manera que no tengamos este triste récord nacional y mundial de ser el país que tiene 3 presidentes investigados, bueno, uno condenado. Bueno, pero ya en Brasil también tienes a Lula, ¿no? Dilma y ahora al mismo Temer, ¿no? Allá nos están equiparando con los 3. Solo que allá está actuando la justicia, al parecer, ¿no? Está funcionando. Sí, sí, bueno, la excusa que te dan desde el Poder Judicial es que llevan años en esto. Bueno, el tema de chincheros. ¿Cómo, en este caso, cuáles son las posiciones ya de ustedes de manera personal? ¿Se le pasó la mano al Contralor? Todo lo que nos han dicho hasta el momento, pues igual no deja de dejarnos satisfechos las explicaciones del Ejecutivo. ¿Qué hacer al respecto? Porque ya empieza a crearse una especie de enfrentamiento institucional, ¿no? La Contraloría por un lado y desde el otro lado diciéndole no obstruyas, que también se lo han dicho al Congreso de la República, ¿no? Eso no ayuda mucho, o sea, ese ambiente de crispación no es lo más adecuado. ¿Qué opina usted, congresista? Un mal contrato lo que está haciendo es generar diferencias institucionales, como tú lo señalas, no solamente entre el Ejecutivo, la Contraloría, sino el Congreso también. Así es. ¿No es cierto? Todos ahí en pie de guerra. Por un contrato muy mal hecho. ¿La adenda o el contrato mismo? Ambas cosas. Ambas, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? Ambas cosas se han manejado muy mal. Y políticamente peor, porque si bien es cierto, tú puedes tener problemas técnicos en el contrato. Que debió dejarse morir, dicen muchos, ¿no? Tenía todo dispuesto para que simplemente se dejara morir. Exactamente, mira, cuando recién se inició esto, y se conoció las primeras notas sobre la debilidad de este contrato, se le dijo, bueno, mira, este es el momento de que tú cambies esas cosas, y tal cual está el contrato, con una ventaja muy grande para el Cóndor, debería ser una obra pública, ¿no? Claro, al final de cuentas recaía el riesgo financiero en un 80% en el Estado. Sí, exactamente, ¿no? Pero se siguió con esta modalidad. Cuando digo peor manejo político es porque se ha defendido este contrato, esta adenda, hasta el filo mismo, la interpelación con Martín Vizcarra. Yo conversé con él, sí están en el mismo proceso de interpelación, sí ya estaban decididos con esta adenda y convencidos de que así tiene que ser. Tomen la decisión de ejecutarlo, porque las recomendaciones que puede hacer el Congreso, ¿no es cierto?, son recomendaciones atendibles, escuchables, pero no ¿Y entonces son... a usted le dijo que iba a seguir? ¿Ah? El día de la interpelación usted le dijo... Fue lo que yo le recomendé. Ah, ok. Pero estaba convencido de eso, porque lo que dijo, llama la atención es que defienda con tanto ardor en el Congreso de la República y luego el domingo salga a decir no va. Exactamente, por eso es que yo pienso que entre el viernes, desde el jueves al viernes, que fue su decisión, no. Se reúne con el Contralor, claro, y luego ya decide que no va. En ese proceso algo debe haber pasado, pero algo más allá de las propias recomendaciones de la Contraloría, porque la Contraloría es un órgano, es la matriz de control del país, pero tampoco sus decisiones son vinculantes. No. Al final es lo que se dice, son observaciones, lo que plantean, ¿no? Son observaciones que durante el proceso, según cómo está el contrato, desafortunadamente, opinar sobre el contrato es bien difícil para nosotros porque no lo conocemos. No, es que es complejísimo. Yo he intentado, he leído bastante, pero es complejísimo. Pero lo que sí, por experiencia, es que cuando tú manejas un mal contrato y quieres... en la palabra criolla de remendar un contrato, la complicas mucho más y generas más complicaciones. Ahora el Ejecutivo tiene que actuar con mucho tino, mucha inteligencia y mucha cintura política, porque el problema no es, para no demorar más, regresamos al contrato original, seguimos con... No, claro, entiendo que regresar al contrato original te permite, como dice, ya matarlo. Porque están todas las herramientas dadas. Congresista Arana, ¿usted qué piensa? Bueno, en principio
digamos, hemos sido muchos los que hemos estado reclamando que la Contraloría estuviera presente, porque por varios años, hasta los niveles de corrupción que hemos llegado, parecía que la Contraloría estaba de vacaciones, Contralor de vacaciones. Ciega completamente a todo. ¿No? Y ahora tenemos un informe de Contraloría que además entendemos va a publicar mucha más información en relación a este caso y otros, y algunos molestos porque la Contraloría haya hecho su trabajo, ¿no? Sin embargo, creo que ya el gobierno sabía, y eso se puede evidenciar en la manera como el propio exministro de Transportes, el señor Vizcarra, estaba defendiendo el contrato, ¿no? En realidad, el mismo día de la interpelación, hablando con el jefe del gabinete ministerial y con él mismo, uno le decía, pero ministro, ¿por qué el contrato no va por obra pública si el riesgo que va a asumir es prácticamente el Estado? Y de otro lado, si ya tienen un compromiso asumido con el Cusco. A mí me parece sumamente irresponsable, por ejemplo, que renuncia el ministro, sale el informe de Contraloría al día siguiente, el presidente tenía planificado el viaje al Ecuador, sale el nuevo ministro y ahora no se tiene claro si va a ser parchando el contrato y dándole oxígeno al contrato, si van a hacer que el contrato sea declarado nulo. Lo cierto es que en el Cusco hay una preocupación porque hay un compromiso hecho por el propio presidente de la República y el Cusco se ha mantenido en vilo. En realidad le ha dado oxígeno porque el Cusco esta semana podría haber protestado, conociendo, digamos, la manera como se han sentido burlados, pero esperemos que el nuevo ministro, porque lo que nos han dicho es que el nuevo ministro va a salir a anunciar cómo van a ir las cosas, pero el presidente de la República en realidad lo que ha hecho es un sí, pero no, podría ser, vamos a ver, esperen, pésima señal porque no ayuda a la transparencia y ahora sabemos y ahora se está anunciando y ahora que sabemos que la viceministra ha salido, Fiorella Molinelli, a defender ardorosamente el contrato cuando ella misma había negado de que detrás de este contrato, en realidad de la firma de la adenda, no había intervenido intereses subalternos, lobbies detrás, y ahora resulta que sabemos que ella se había reunido un montón de veces. Claro, se había reunido 6 veces con la hermana del primer ministro, ¿no es cierto? Pero además de eso, entiendo que la posición de la Contraloría es que los errores son tan gruesos que dicen que por eso es que presumen de esta negociación incompatible. No es algo así como que no puede ser que no te dieras cuenta de que había un 22%, eso es en el caso anterior, ¿no? Pero en los otros lo que se ha agregado es pues tan perjudicial que tendrías que tener pues algún tipo de negligencia muy grande para que no te dieras cuenta de que eso terminaba de alguna manera privilegiando o beneficiando a Kunturwasi, como el mismo hecho del tema financiero, que de pronto ya no eres el que asume el riesgo financiero, sino el Estado. O sea, eso para la Contraloría es un beneficio enorme. Lo que queda claro, ¿no, Rosano, sobre el tema es que ha habido una danza de millones en este tema, que han habido funcionarios de la anterior administración. Claro, o sea, digamos, del anterior terrible, eso sí está clarísimo, ¿no? Que tampoco no se entiende cómo no lo denunciaron en su momento. O sea, antes de hacerlo, debieron haber salido, pero hubo pues esta primera etapa de luna de miel, de no denunciar absolutamente nada del humanismo, como que aquí no pasó nada y todo estaba regio, y lo taparon, y ahora recién, cuando ya están ensartados hasta el cuello, recién dicen, Humala lo hizo mal. Claro, y curiosa, y eso se junta al tema de esta empresa que hizo aportes económicos a la campaña del presidente, la hermana del primer ministro, o sea, demasiado burdo todo esto, demasiado grotesco para decir, miren, aquí ha habido sin duda intereses oscuros, aquí debe haber habido o el lobismo excedido o claramente corrupción. El hecho es que las autoridades deberían, y en este momento deben iniciarse la investigación de responsabilidades, tanto de los que hicieron el contrato, como los que han ido con lo de la adenda, y no solo los funcionarios públicos, Rosana, sino porque la Contraloría ha establecido responsabilidad de funcionarios públicos. Que es hasta donde pero el Ministerio Público, así es, pero el Ministerio Público debiera ir sobre los lobbies que han estado detrás de esto, porque es perjudicial para el Estado, es perjudicial para el Cusco, es perjudicial incluso para el clima de inversiones y la capacidad que el gobierno tiene
de firmar contratos para cumplir compromisos, además que tienen mucho dinero del Estado comprometido y comprometido expectativas de la ciudadanía. Y priorizando, ¿no? El congresista Vieira, Roberto Vieira. ¿Cómo está, Rosana? Buenos días. Saludos, buenos días, saludos a todos los oyentes de Exitosa y a mis colegas. Sí, efectivamente, creo que todo se inicia con las comisiones de transferencia. Las comisiones de transferencia fue uno de los motivos por los cuales yo salí de la bancada de Peruanos por el Cambio, porque yo consideraba que no se estaba haciendo bien las cosas y no se estaba poniendo sobre la mesa la realidad con la cual el Perú, el gobierno de Pedro Pablo recibía del gobierno de Ollantumala la situación general del país, ¿no? Entonces, una de las fallas fue esto, porque la gente no sabía que el contrato de Chincheros era pésimo, era terrible, ¿no? Y este contralor que da un informe es el mismo contralor que, digamos, estaba de segundo de Curi, ¿no? En ese momento, y no dijo absolutamente nada ni denunció a los funcionarios que suscribieron ese contrato que fue lesivo. Ahora, lamentablemente el gobierno ha querido pues maquillar a Germán Monster, ¿no? Y lamentablemente le ha salido peor. Y el costo político ha sido alto. Creo que Vizcarra se equivoca al encasillarse, al manifestar que todo dependía del informe de la Contraloría. El informe de la Contraloría es discutible. Yo creo que se debió también solicitar un informe o una auditoría internacional para contrastar realmente quién estaba, digamos, en la línea correcta. Y como lo vuelvo a recalcar, el mismo Contralor que ahora acusa no dijo absolutamente nada, porque era el segundo de la Contraloría en el gobierno de Humala, no dijo absolutamente nada sobre ese contrato mal hecho, no denunció en su momento, y obviamente los elefantes volaban durante la gestión de Ollantumala y no decía nada, ¿no? Así es, pero el tema está que ya, pasado todo el tema de Chincheros, además como ustedes señalan que es así realmente complejo, contratécnico, como para poder entender algunos de esos puntos que están en discusión, lo que queda aquí es esta sensación de ánimos crispados. ¿Cómo lo resolvemos? Porque parece que no basta con decir serenidad, por favor, primer ministro, serenidad, señora Luz Salgado. ¿Por dónde tendríamos que empezar? O sea, ¿quién tiene que en este momento poner de su parte? O sea, desde el Congreso, o sea, para muchos el Congreso también está con una actitud bastante abusiva, bastante prepotente, con estas permanentes citaciones para interpelaciones, o que el Ejecutivo, ¿qué tiene que hacer? O sea, de repente ponerse un poco más histérico y más firme. ¿Por dónde ve el asunto? La pelota está en la cancha del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene Pero está en la cancha de ellos, o sea, digamos, frente a un Congreso que te está ahí ajochando. Es que el Congreso tiene la pelota servida cuando desde el Ejecutivo hay todas estas incongruencias. Yo lo que creo es... Se las está poniendo en bandeja. Pero claro, con Chincheros, con el tema del arresto domiciliario, entonces lo vas y pateame. Y se lo patean, ¿no? Pero además, confiando en que le dan la bola lista para jugar, han ido más allá hasta pedir la renuncia de Vizcarra a la vicepresidencia, que ya es un despropósito político, ¿no? Por eso es que te digo que este tipo de cosas lo que hace es debilitar la institucionalidad, las distintas institucionalidades, Ejecutivo, Congreso, Contraloría, etcétera. Pero ya, dejemos ese problema aparte. Se nos viene un problema serio si es que este tema no es bien resuelto. Y el nuevo ministro de Transportes tiene que pensar con mucha serenidad cuáles son los pasos que va a dar, aún sabiendo, y por lo menos es mi opinión, de que la solución no es solamente el ministro de Transportes. Pero cuando dice tiene lo que viene a continuación, que suponiendo que se siga con Chinchero, o para lo que pueda venir más adelante, o cualquier otra obra. No, especialmente lo de Chinchero, porque Cusco está allí expectante, pero no está contento con todo lo que está pasando. ¿El ministro de Transporte o Zavala tiene que replantearse algunas cosas? No, por eso te decía, de que el tema de encargar al nuevo ministro que le encarga esta papa caliente, no lo va a poder resolver él solo, sino tiene una decisión global y política del presidente de la República y de Zavala, que ha pasado de costadito en este problema. Por los temas ya... Por los intereses ahí mencionados. Exactamente. Él ha debido salir, él no está actuando como un presidente del Consejo de Ministros. O
cierto? Tiene que... El presidente del Consejo de Ministros viene... Claro, entendí que él decía eso, que justamente en este pleito no me quiero meter mucho, precisamente porque mi hermana no está de ahora, está de hace 6 años, dice, o sea, no había conflicto de intereses, hace 6 años ni imaginé que podía estar en este lugar. 9 ya, ¿no? Si eso debilita, no pueden cargarle todo el muerto a Martín Vizcarra, pues. Y Martín Vizcarra cargado con ese muerto hasta el final. Y no se están dando cuenta que con eso lo que están haciendo es debilitar la institucionalidad presidencial del Perú. Independiente de Kuczynski y Vizcarra, es lo que sucede es que cuando un primer vicepresidente ocupa otro cargo ejecutivo, es un problema serio de lo que puede pasar con esta estructura. Entonces, eso está debilitado. Digan cualquier cosa, pero el gabinete, ¿no es cierto? Y la línea política está debilitada. Claro, pero en todo caso, el gabinete ha demostrado impericia. Pero el fujimorismo está demostrando también prepotencia, ¿o no? Ya pasa de los límites cuando sobrepasa en el hecho de pedir ya la renuncia de la vicepresidencia, excede a esos límites. Su papel, el papel del Congreso es llegar al nivel de la interpelación, no le gustó la interpelación, puede pasar a la censura, etcétera. Pero ha sido interpelado. Todavía no tenía una decisión finalmente Vizcarra y ya salga también de la vicepresidencia. O sea, entonces son excesos que tampoco están bien. Claro, desde los dos lados estamos como que camino a generar mayor inestabilidad. Es una competencia de quién desestabiliza más. No, y quién comete más de propósitos. Es casi un concurso. ¿Quién pierde más, no? El tema allí es que el Ejecutivo sabe que el rol del Congreso es fiscalizarlo y hacer control político. Eso lo sabe de sobra y tiene que aceptar esas reglas. Reglas que además Pero como dices ahora, sin llegar al obstruccionismo, claro, sin obstruir. Pero tienen que ver con el equilibrio de poderes y con la necesidad de que las decisiones del Ejecutivo sean transparentes. Eso está claro. Ahora, hay un estilo y una manera, una práctica que en realidad no hay manera he estado averiguando de cómo lo podríamos resolver, de que por un lado está la actitud política de la mayoría congresal, que es mantener al Ejecutivo en constante asedio frente a las cuerdas, ¿no? Pero como dice César, el Ejecutivo se la sirve fácil, ¿no? Y de otro lado está este anuncio que el fujimorismo no... digamos, si en algún momento entre la primera y segunda vuelta quisieron decir que no habían dicho lo que habían dicho, pero en realidad ellos lo que están planteando es que desde su mayoría congresal van a gobernar. Y entonces lo que están haciendo es colocar un conjunto de reglas, como por ejemplo la manera como al gobierno le impusieron los miembros del Banco Central de Reserva. Le impusieron a su secretario general en contra de la ley. Pero digamos, en esa parte ya, digamos, como para precisar, era la cuota que le correspondía, ¿no? Porque no era la mayoría, de 7 o de 6, ¿cuántos? 3. Sí, pero digamos, había la ley orgánica del Banco Central de Reserva sobre idoneidad profesional y moral. No importa, se lo colocaron. Por números sí estaba dentro de... Se los colocaron. Luego, bueno, han puesto el jefe de la SUNAT, donde entendemos. Luego está el tema de presionar sobre el tema con Saavedra, de decirle, mira, aquí las cosas, las condiciones y las reglas las ponemos nosotros. Los ministros están en nuestras manos. Eso es lo que le está diciendo el fujimorismo al Ejecutivo. Y además hay un estilo de algunos congresistas fujimoristas que además creen que cuando se lleva al ministro no es solamente para pedirle cuentas de su función, sino además para es un callejón oscuro, espantoso, o sea, esa no es una práctica democrática. Insultarlo, ¿no? Lamentablemente también lo practican con la oposición, o sea, nosotros varias veces hemos llamado la atención sobre, está bien pues que haya un debate incluso acalorado, ¿verdad?, pero que no sea un debate pues sobre el insulto, la infamia, ¿no? Y luego al contrario, y luego lo quieren hacer pasar como si fuera libertad de opinión y derecho a expresarse como quieran porque no están sujetos a mandato imperativo. No, pues hay también unas formas y hay además, lo que es más importante es cuál es el objetivo político de eso. Y la impresión que tenemos a la luz de estos hechos es que en situaciones como las de Chinchero, la mayoría fujimorista puede estar en capacidad de decirle al gobierno, danos la cabeza de tal ministro o de tal funcionario,
y el Ejecutivo no tiene la capacidad y la reacción suficiente como para, por un lado, defender lo que tiene que defender, porque ellos han sido mandados allí para ejecutar las acciones de gobierno, sino de hacer estas cosas, que un día dicen una, otro día dicen otra, incluso sobre el indulto, y encima se mezcla el tema con el propósito político del fujimorismo de conseguir el indulto. Y entonces quieren tener en vilo al Ejecutivo, y peligrosa la situación, porque lo quieren hacer también con el Tribunal Constitucional, ¿no? No les ha gustado que el Tribunal Constitucional reabra el caso, acoja el tema de reabrir el juicio de lo que ha ocurrido en el Frontón. Como tienen que defender a Gianpietri, ya se mandaron contra amenaza al Tribunal Constitucional de desafuero, ¿no? Ahora han mandado el habeas corpus que no les ha aceptado el Poder Judicial al Tribunal Constitucional y tienen una acusación constitucional contra los magistrados del tribunal. Entonces su lógica es ya estar yendo detrás de absolutamente todas las instituciones de peso. A mí lo que me preocupa es que estamos recién a 10 meses. O sea, todavía no se cumple ni el año de gobierno y ya estamos en un escenario complicado y toda esta inestabilidad, la fragilidad por un lado, la prepotencia por el otro, y hasta empiezan a circular rumores de que se estaría buscando este clima para más adelante poder pedir la vacancia, ¿no? Es que por eso es que se quiere a Vizcarra fuera y que luego ya vendría Mecharados. O sea, ¿usted comparte esas teorías? A mí sí, por rato me parecen excesivas. No, pero no sé, ¿qué opina usted? Lo que pasa es que el comportamiento de Fuerza Popular pareciera que estuviera apuntando a la vacancia o a presionar a tal punto de buscar la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Es difícil gobernar con una bancada minoritaria y encima minoritaria nada sólida, ¿no? Como es la de Peruanos por el Cambio. Es difícil. También con esa mayoría aplastante que tiene Fuerza Popular, imagínese a pocas horas de que el ministro de la Producción ha jurado como ministro, ya está citado en el Congreso, ni siquiera conoce su despacho, ni siquiera conoce su oficina, y ya está citado en el Congreso para el tema del pisco, y lo han podido haber hecho pidiendo un informe. Entonces tenemos ese tema, tenemos que quieren interpelar, por ejemplo, a Basombrío, que por una marcha, por una marcha, por favor, está bien que sea que Almodovar hay que ponerle la lupa y con mano dura, pero por una marcha y también a la ministra de Salud cuando hay problemas con el dengue en el norte, o sea, hay momentos. Entonces pareciera que el fujimorismo, digo yo, de que el fujimorismo estuviera buscando que desestabilizar al gobierno. Yo creo que la vacancia ya quedarían en evidencia, pero presionarlo a tal punto de buscar la renuncia de Pedro Pablo. Bien. ¿Qué tal si damos una brevísima pausa comercial? De paso que conocemos cuáles son las respuestas. A ver qué nos dice Judy. Ya no se está preparada con las respuestas a nuestra pregunta. Después de la pausa viene Judy para decirnos, siga haciéndonos llegar sus respuestas. Alejandro Toledo denuncia persecución política en su contra. ¿Qué opina? Respóndanos en Twitter, @exitosap, y en Facebook, Exitosa Noticias. Ya volvemos. Son las 10:34. Ya regresamos con Rosana Cueva en Exitosa. Los mejores están en Exitosa. De 6 a 10 de la mañana, Philip Butters. De 10 a 12, Nicolás Luca. De 12 a 2 de la tarde, Manuel Rosas. De 2 a 4, Gonzalo Núñez en Exitosa Deportes. De 4 a 6, Armando Macé, Médicos en Acción. De 6 a 8 de la noche, José Rocha. De 8 a 10, Exitosa Deportes, segunda emisión, con Carlos Alberto Navarro. De 10 a 12 de la noche, David Flores. Y los sábados, de 9 a 11 de la mañana, Rosana Cueva en Exitosa. Periodismo al servicio de la gente. Exitosa, la radio del Perú. Escucha siempre la verdad. Infórmate con Exitosa. Prensa libre que te dice solo la verdad. Exitosa, la radio del Perú. Mayo de película en Cineplanet. Ahora, solo con tu tarjeta Planet Premium, tu entrada 2D a mitad de precio. Sí, oíste bien, a mitad de precio. Si aún no la tienes, afíliate a solo $1. No esperes más, ven a Cineplanet. Promoción válida del 11 al 31 de mayo en toda la cadena Cineplanet. Para más información ingresa a www.cineplanet.com.pe. Tú escuchas Radio Exitosa. Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa.
Bien, son exactamente, ¿qué horas son ya? Las 10:37. Vamos con Judy para que nos diga cuáles son las respuestas que estamos recibiendo a la pregunta. Alejandro Toledo denuncia una persecución política en su contra. ¿Qué opina? Rosana, efectivamente vamos a conocer las opiniones. Jorge Ponce nos dice: la única que persigue a Toledo es la justicia, pero no lo va a alcanzar mientras PPK ostente el cargo. Por otro lado, ¿qué nos dice Juan Hernando? Que busca el asilo político, opina él, y que este gobierno, en su opinión, le ha dado herramientas en demasía para lograr su objetivo, la impunidad. Por otro lado, ¿qué nos dice el patriota? Este señor, con respeto, es un fresco, y lo de malo que la prensa es que le da cabida. Me imagino que la prensa internacional se refiere. Por otro lado, ¿qué nos dice Mari? ¿Qué persecución? Se pregunta ella. No, anda libre por el mundo. ¿Qué nos dice Juancar? Da una vergüenza e indignación saber de los que acusan al mitómano de Alejandro Toledo tengan a la corrupción y la criminalidad como su ADN de los fujiapristas, menciona. Por otro lado, dice Miki Perú, cada minuto que pasa pierde más credibilidad bajo cero, menciona. Aún así se victimice, trata de entorpecer su supuesta extradición. ¿Y dónde está el Poder Judicial? Vamos a conocer rápidamente de las opiniones en el Facebook. Dice, a ver, Brice dice: en vez de hacerse la víctima, debería estar dando cuentas aquí de todo lo que ha robado, en vez de echarle la culpa a uno, al otro. Es un sinvergüenza, en nuestra cara ha robado y no lo pueden arrestar, se pregunta. ¿Qué opina Teófilo? Es el argumento oscuro que sirve como escudo para ocultar sus artimañas delictivas, digno de él. Yo no fui, típico en los políticos libres con culpa. Adelante, Rosana. Bien, muchísimas gracias a Judy por comentarnos exactamente cuáles son las respuestas. Y sí, pues en todo caso, mayoritariamente hay un cuestionamiento al ex jefe de Estado que está echando mano de todo, porque ya se enterarán, además este domingo también en Panorama, la manera en que se las ha arreglado para, de alguna manera, robarle el podio a uno de los que era de los invitados en una de estas cenas. O sea, ni siquiera era que solamente fue Surinam. Como Surinam le dijo no te sientas, se fue a otra sala donde estaba una representación de Haití y esperó que terminara un cantante que era homenajeado para ¡pum!, zamparse al podio y de hacer su discurso a la ciudad. Todos esos detalles ya los va a conocer usted ese domingo, del grado de desesperación en el que se encuentra en este momento Alejandro Toledo, todo lo que hace para no venir a dar la cara aquí en nuestro país. Pero bien, nosotros estábamos con el tema de este ambiente de crispación, de enfrentamientos, de fragilidad por un lado, de prepotencia por el otro, pero quería saber pues qué tanto digamos respaldo o en todo caso salida le daban a esta parte de que podrían estar buscando la vacancia. Estamos en esa situación y ojo, solo 10 meses de gobierno y todavía nos espera un largo trecho. Bueno, es probable de que la bancada mayoritaria podría. Yo no he escuchado directamente. Nada que le haga presumir que pueda ser cierto. Podría, porque, a ver, el poder crea mal manejado, se vuelve soberbio. Pero el sobrepoder, como existe en estos momentos con 72 congresistas, marea. Uno, dos. Mi temor es que el sobrepoder comete tantos errores y un ejecutivo que no tiene la fuerza, tiene una enorme debilidad para equilibrar la situación, puede traernos a una situación bien complicada. Entonces, si el Congreso, a partir de la mayoría, no se serena, no ve las cosas con mayor seriedad. Y responsabilidad frente, digamos, a este escenario, sí, con serenidad. Estaríamos empujando más la crisis, porque estamos en una evidente crisis política, ¿no? No hay que cerrar los ojos a esa situación y puede llevarnos a un cuadro muy complicado. ¿Y de parte del Ejecutivo, cambio de ministros? El Ejecutivo lo que tiene es que saber que está en una situación de manejo político muy torpe, ¿no? Tiene que aprovechar el momento, no de la presión, sino siempre en julio hay los recambios. Por eso, ahora que ya estamos a mes y medio, casi 2 meses. Y hay que refrescar. ¿Y en ese recambio Zavala o solo algunos ministros? Yo pienso que Zavala tiene una enorme responsabilidad de este manejo pasivo o
con poca cintura política en esta reflejos, movidas ajedrecistas, reflejos ¿no? políticos, entonces es eso fundamentalmente. Si acá no manejamos políticamente las cosas, se van a rebasar, ¿no es cierto? Por eso es mi temor. Cusco está tranquilo hasta el momento, tranquilo en el sentido de decir, bueno, justo en un momento se va a Vizcarra como tranquilo ministro, pero con rabia. viene uno nuevo, como ha señalado Marco, el presidente fuera del país. Bueno, es bastante lo que está haciendo de calmarse para esperar. Entonces, una medida inteligente que debe hacer el gobierno es cualquiera que sea los caminos que está pensando, tiene que llamar a la gente de Cusco para estar representado de un comité directivo que señale una hoja de ruta a Cusco. Al Cusco, para Claro, empezar, para porque empezar. acá, perdóname un segundo, acá lo que está demostrando el centralismo frente al ataque de la ineficiencia de los gobiernos regionales o locales está demostrando una enorme incapacidad, ¿no? Y además surtido de sospechas de corrupción. Entonces hay que manejar. No, y en momentos en que nos viene la reconstrucción y que nos viene también la ola Lavallato, que va a ser complicadísimo. Exactamente. De parte del Ejecutivo, congresista Arana, recambios, o sea, cambios ministeriales recién ahorita 2, o sea, estamos a 2 meses del 28 de julio, donde muchos esperan pues que también hay algunos. ¿Zavala debe seguir al frente o no? ¿O hay tiempo para que Zavala pues replantee su estrategia? Con el mismo Zavala, pero reloaded. El primer problema que tenía el Ejecutivo es que, habiendo ganado las elecciones, un presidente banquero, lo que necesitaba era un gabinete de gerentes públicos. Lo cual no quita que pudiera tener algún empresario en el entorno suyo dirigiendo algún ministerio. Pero lo que estamos viendo es que parte de los desaciertos tiene que ver con la concepción misma de la gerencia del Estado, como concibe el presidente Kuczynski, ¿no? Él está concibiendo que el Ejecutivo es una especie de directorio de una gran empresa, ¿no? Ajá. Pero el Perú no es una empresa, o sea, el Perú tiene en todo caso muchas empresas, o sea, cada gobierno regional podría ser concebida como tal, cada municipio, encima hay personas en una empresa, el fin es único, en el país, los diversos movimientos políticos, las diversas regiones, si bien es cierto, estamos buscando tener una visión nacional de desarrollo, hay dinámicas diversas, entonces no es la lógica y esa dinámica es la que no logran entender. No lo logra entender y por eso, por ejemplo, el recambio que hace es un recambio que, en vez de mejorar la imagen y la proyección de un gabinete que se va a acercar más a la gente y de un gabinete que va a tener más gerentes públicos, de hecho tiene la posibilidad de hacerlo porque además Servir ha calificado a muchos gerentes públicos, o incluso podría convocar a gerentes públicos que han estado en administraciones anteriores de gobierno. Lo que está haciendo, no nos olvidemos, Rosana, si me permites terminar, modificó la norma para que puedan entrar incluso bachilleres, ¿no? Sin los niveles de experiencia y de graduación, que pudieran venir básicamente de universidades privadas, donde el vínculo con esta tecnocracia que está mayoritariamente en el gabinete se refuerce. Y entonces lo que está pasando es que le está faltando efectivamente ministros que se acerquen más a los gobiernos regionales y a los alcaldes, ministros que entiendan más la lógica del comportamiento político. Pero ahí todavía más o menos como que se movieron en el momento del fenómeno del niño costero, que llegaron, coordinaron, articularon, estuvieron en la zona, además ensuciándose los zapatos. Era una emergencia, sí es cierto, pero va por ahí, o sea, porque son dos frentes que tendrían que atender. Uno de articular con atender esas demandas, pero al mismo tiempo saber responder ya en el terreno político a Fuerza Popular, al Frente Amplio, digamos, saber moverse hacia temas comunicacionales con el resto del país. Así es. Es ahí donde se advierte que no hay una estrategia. No hay. Y siempre, la elección como decía acá el consejero, después del golpe recién reaccionan y recién salen. Y a veces reaccionan mal, como por ejemplo en este caso lo que han hecho es mover ministros, ¿no? Nadie tiene, digamos, ojeriza con expresa con ninguno de ellos. Pero el ministro Yufra no terminaba de comunicarle al país qué es lo que podía haber hecho significativamente en el Ministerio de Producción
cuando estamos ante una situación de recesión económica y cuando estamos necesitando urgente un plan de reconversión productiva. No había terminado de hacer, ya lo pasan a transportes. Y en el caso de Olaechea, que hay que recordar, en el Congreso de su bancada, era uno de los congresistas que salían a respaldar claramente al gobierno. Bueno, ahora lo pasa, entendemos claro, que... se queda sin alfiles en el Congreso. Claro, lo pasa el ministro de Transportes y lo pasa ¿por qué? Porque el presidente tomó esa decisión, porque la CONFIEP le pidió que a uno de sus ex directores lo colocaran como ministro, y se viene el tema de reconstrucción en el que además hay serios problemas. Uno de ellos es que no están garantizados todos los mecanismos de articulación entre la política central de reconstrucción y la política regional y de la lógica de los alcaldes para tomar decisiones adecuadas. El tema de los controles para supervisar que esa cantidad de dinero que va a ingresar a las inversiones pueda estar suficientemente asegurada, que no va a haber corrupción, etcétera. Y tercer problema muy grave, que están introduciendo una figura nueva que a mi modo de ver es un despropósito total y va a llevar a conflictos muy grandes. ¿Cuál? Que es obras por terrenos. Tenían ya obras por impuestos, ¿no? Y entonces en obras por impuestos es, bueno, con las empresas privadas, se llegaban a acuerdos, se podían definir qué obras se hacen, se definían montos de inversión, se les descontaba de los impuestos. Ahora lo que dicen ellos, y acaban de mandar una ley el viernes pasado, en la cual van a pagar ya no solo con impuestos, sino con terrenos, y con terrenos que podrían terminar privatizando los cauces de los ríos o las cabeceras de cuencas en favor de quien se vaya a construir. Y si ya hay conflictividad socioambiental y conflictividad hídrica, con esta cosa y con un gabinete lleno de empresarios desvinculados y sin la suficiente capacidad de reacción y de articulación con poblaciones locales, esto va a ser peor. Sí, pero igual no me contestó la pregunta. ¿Zavala debe seguir o no? Yo creo que es un hombre de absoluta confianza el presidente, y por ese lado creo que tiene pues cualidades, ¿no? Bueno, el tema va a ser que logre mejorar la parte política. La respuesta a esa pregunta va a depender mucho de cómo resuelven Chinchero. Si el primer ministro, que por ejemplo permitió que su ministro de Transporte saliera a decir el contrato se queda. Ya, pero digamos, ¿no? Yo le pido una evaluación hoy, a los 10 meses. Yo creo que estamos ya 28, ¿no? A los 10 meses. Yo creo que a la justa llega julio. En julio debería haber una renovación. ¿Del primer ministro? Incluida, así es. Porque no nos olvidemos que el primer ministro tiene que ver con la coordinación de todo el gabinete y la responsabilidad política y a veces el pararrayos del presidente. Por eso. Pero si este presidente tiene una suerte de ubicuidad para cada vez estar recibiendo rayos y donde no los hay los crea, y tiene un primer ministro que sigue apostando por un gabinete tecnocrático, lejano de la gente, con chincheros de por medio, con procesos de reconstrucción que se viene, y lo de Lavajato, y sin una reacción política adecuada, esto parece ser que a las justas llega para 2 meses, ¿no? ¿Zavala debe seguir o no, Roberto Vieira? Mire, Zavala me parece una pieza fundamental en esta primera etapa del gobierno de Pedro Pablo, pero definitivamente sea Zavala o quien sea, llegas desgastado con un Congreso tan opositor, totalmente desgastado. Ahora, pero es difícil, digamos, tenemos un presidente al que le cuesta también confiar, ¿no? Entonces, si le cuesta encontrar un ministro, imagínense lo que va a costarle un primer ministro, que además ya lo conoce pues completamente, ¿no? Entonces, es también difícil. Sí, pero mire, el cambio de Pedro Olaechea me parece acertado en el Ejecutivo, porque él es un hombre con mucha experiencia en lo que es industria, es un empresario, le va a aportar mucho a las MIPES, a las pequeñas empresas, le va a sumar. Haberlo puesto en producción y haber cambiado a Yufra a Transportes y Comunicaciones, también digamos que son las 2 personas dentro del gabinete que se llevan mejor con el fujimorismo, porque Olaechea tenía una empatía espectacular con el fujimorismo, y obviamente lo que sí me parece que han puesto en riesgo lo de la bancada, porque no hay un puente ahora. ¿Quién será el nuevo puente de la bancada de Pedro Pablo con el fujimorismo? Habría que ver. Yo sí creo que ya cumplió su labor Zavala. Pienso que así hubiéramos puesto a otro, digamos, que nos guste, igual llega desgastado con una posición tan fuerte en el Congreso de la República, ¿no? Sí, pues bueno, yo insisto con esto de encontrar también funcionarios públicos. Esto que ha pasado con la Contraloría trae también otro problema,
Entonces, que tiene, por supuesto, como siempre, dos posiciones, ¿no? Por un lado, cómo proteger al funcionario público al momento de tomar decisiones, porque en este caso se los ha denunciado incluso penalmente. Entonces, cuando uno conversa con gente del Ejecutivo, te dice, ahora, ¿cómo firmo un papel? Ahora, ¿cómo doy luz verde a tantísimos proyectos si sé que se me va a venir encima una denuncia penal de este tipo? Y al mismo tiempo, entiendo que la Contraloría ha presentado al Congreso este proyecto de ley para que cuando tú estás denunciado penalmente, el Estado no te financie o no te cubra los gastos de tu abogado. Entonces, eso te deja todavía mucho más expuesto. Claro, cuando uno conversa con gente también de Contraloría, lo que entiendo es que dicen, ¿cómo vamos a permitir, por ejemplo, ahora, señor Moreno, Félix Moreno, tiene pues en su defensa al señor Gates y al señor del Castillo, que deben ser abogados que deben estar cobrando bastante bien, ¿no? Porque ese es su promedio salarial. Los está pagando el Estado. Entonces, uno también se queda, no, pues, o sea, ¿cómo permitimos esto? Entonces, ¿qué hacemos ahora respecto al funcionario público? ¿Lo blindamos, no lo blindamos? ¿Qué hacemos? Congresista Villanueva. Bueno, yo creo que sí necesita cierta protección en los términos de algunas decisiones. Yo he estado en el Ejecutivo y puedo sentir el temor de muchos funcionarios para tomar una decisión, justamente porque no hay autoridad pública que no tenga un proceso administrativo, por pequeño que sea. Así es. No por intransparencia en muchos de los casos, hay casos que sí, ¿no? Sino porque la normatividad pública es tan frondosa y tan compleja y tan contradictoria que siempre vas a cometer algunos errores de orden administrativo. Y eso hace que un trámite tan simple que pudiese durar medio día, dura a veces semanas, porque los funcionarios a todos los niveles prefieren que pase primero por distintas áreas. Todos firmamos esto. Entonces, eso no ha sido resuelto con la modernización del Estado, que era una de las ideas centrales que había. Así que habría que tomar ciertas precauciones en cuanto a la cierta protección en las decisiones. ¿Se les debe de quitar los abogados? ¿Perdón? ¿Se les debe de quitar abogados? Yo, yo no... Esa propuesta de Contraloría, que ya no sea el Estado el que pague los abogados. De repente temas administrativos sí, pero penales no sé, pues alguna fórmula. Lo que quiero decir es, hay que ver cuál es la forma y los niveles en los que se puede utilizar este apoyo del Estado para la defensa legal, ¿no? No puedes hacerlo de una manera general, es muy complejo. No hay. La gente no quiere aceptar, ese es otro punto. Hay gente que puede ser muy valiosa, pero dice, ¿para qué me voy a comer el pleito? ¿Para qué voy a ser ministro? ¿Para qué voy a ser secretario general? No quiero, me voy a llenar de procesos y de denuncias. Bueno, de hecho, ¿estamos obstruyendo con un exceso de fiscalización? No, en el Perú no hay exceso de fiscalización, lo que hay es deficiente fiscalización. Sí. En eso creo que, por ejemplo, los órganos de control interno de las municipalidades y los gobiernos regionales no denuncian a nadie. O sea, porque además están dependiendo del presupuesto y de la decisión política del gobernador. Es verdad, por ese punto sí es cierto, pero ya, ¿qué hacemos con los otros funcionarios? Que no hay cuadros para gobernar. Yo creo, bueno, el tema, el tema es cómo se generan mecanismos de transparencia además para que accedan. Por ejemplo, pero no los hay, congresista Arana, o sea, de verdad, la gente no quiere aceptar y eso es cierto. Hubo el esfuerzo de que a través de Servir se generara toda una generación de gerentes públicos, que además, digamos, estaban calificados en materia de leyes de contrataciones, que venían además de una experiencia, accedían meritocráticamente, el mecanismo era transparente. Sin embargo, por ejemplo, este gobierno, que se supone tiene un talante o un perfil claramente tecnocrático, ha decidido prescindir de la gerencia pública de Servir. Y entonces, claro, cuando lo tiene que buscar en otro lado, si su mirada está puesta en jalarlo del sector privado, primero, puede ser que en el sector privado estén que les paguen más que lo que ganan en el sector público. Segundo, estos no tengan toda la experiencia para moverse en esa frondosa legislación de la cual César ha formado parte. Que es espantosa. Y entonces hay que volver a hacer aprendizaje. Y encima, dado que existen un conjunto de mecanismos de fiscalización y de control que no están funcionando adecuadamente, entonces lo propio es que se genere esta situación como la que hay. Pero a mi modo de ver, un tema era no solamente pensar qué salvaguardas pueden tener funcionarios que tomen altos niveles de decisión para que, como lo dice la Contraloría,
no estén, pues, si han incurrido en actos dolosos, ¿no? A lo mejor habría que distinguir para actos dolosos, como has señalado tú, y de responsabilidad penal, que no hay a lo mejor esa defensa. Para actos de carácter administrativo o civil, Claro. simplemente sí. Y entonces se generaría un mecanismo intermedio, pero eso tendría que estar acompañado, uno, de mejorar todo el sistema de control interno a nivel de municipios, de gobiernos regionales, y además de mayor capacidad de la Contraloría. A mí una de las cosas que me preocupa, Rosana, es que cuando uno habla con el Contralor y su equipo técnico, dicen, miren, nuestra capacidad alcanza solo para auditar aproximadamente el 8% de los proyectos de inversión pública del Estado en los que se concentra el mayor volumen de dinero de recursos públicos. Y lo demás lo estamos viendo a paso lento. ¿Por qué? Porque no hay expertos. Acabo de venir de hablar con fiscales de temas anticorrupción. Y dicen, miren, si estos casos que ha traído el alcalde de San Miguel, el alcalde de San Pablo, qué sé yo, el alcalde de Celendín, no tengo expertos para hacerlo, tengo que pedir a la Contraloría. Y lo he escuchado decir a la fiscal sí es cierto, de Cajamarca, 1 año y medio esperando que la Contraloría coloque un experto, y no tiene. Y cuando uno va en la Contraloría, dice, mire, no tenemos toda la posibilidad de entrar a resolver estos temas, y la Procuraduría... No, y eso se advierte bastante en el interior. También eso se advierte desbordadas. en el interior, porque si tienes el gran proyecto Chincheros, todavía sabes que vas a tener los reflectores encima. Pero en puertos y provincias, carta abierta para hacer lo que quiera. Y además, como el tema es cuando se trata de volumen fuerte, entonces hay que meterse. Pero no nos olvidamos que en un distrito o en una provincia, sin que el volumen de inversión sea, digamos, muy grande para los dineros del Estado y para el presupuesto de la República, sin embargo, para ese pueblo y para ese distrito es todo el dinero que hay. Y entonces viene la indignación de la ciudadanía de decir, no se está controlando, no se está supervisando, y pasa como con los procuradores anticorrupción de Cajamarca, 3 procuradores para ver más de 1.800 casos de corrupción. Están completamente rodados. Claro, pero por ejemplo lo que nos deja esta historia de Chincheros es que no hay Vizcarra y no hay Fiorella Molinelli. Ya, pues, uno puede, ya, hay todos esos cuestionamientos, pero el tema es cómo consigues también, pues, colaboradores de ese nivel. Y que además, o como como Carlos Basombrío, que dice, ya, dejo tal cosa, me meto acá, y ahora tengo que exponerme al callejón oscuro del Congreso, y que encima no solamente cuestiona mi gestión, sino que me van a decir zambacanuta en todos los tonos. Y me desamparan legalmente. Entonces, poniéndonos al otro lado, más allá del tema fiscalizador. ¿Qué hacemos ahí? Sí, es un tema muy complejo, ¿no? Que también está sobre la mesa y que uno puede tener esas posiciones. Claro, no, justos pagan por pecadores, ¿no? Hay lamentablemente muchos corruptos en el Estado, pero también hay gente de buen nivel y que merece también una protección legal. Pero desampararlos, imagínense, pues los mejores cuadros van a optar por el sector privado porque les pagan mejor, y así evitan las denuncias, que ningún funcionario se salva de denuncias. Aquí el caballero ha sido presidente regional y nadie se salva de denuncias. ¿Tuvo denuncias? ¿A usted lo denunciaron? Varias. Claro. Ese es el problema, ¿de dónde pago esa defensa? Pero Es un tema administrativas, pero que luego no tienen ningún fundamento, pero estás... No, las citaciones. A mí me han denunciado por decir que el agua de Sedapal es contaminada para mucha gente, entonces ya me han denunciado penalmente. Tengo que defenderme. No, y hay que acudir con el abogado, citación 1, citación 2, pérdida de tiempo, cruzar Ahora, todo yo que soy Lima. congresista, imagínese un funcionario, presidente regional, un alcalde. Sí, pues, no, pero sí, hay la muchos cosa- que son sinvergüenza, pero hay mucha gente honesta y decente como acá, el señor Villanueva, y bueno, lamentablemente. Bien, bueno, a los tres, muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana, y confiemos en que ya pues este ambiente baje un poco, ¿no? De crispación, de enfrentamiento, porque la sensación además del ciudadano es que arriba se están que se pelean, que se sacan la mugre, y aquí abajo no pasa absolutamente nada, ¿no? Seguimos con lo mismo. Hay un tema de crecimiento económico que cuando no crece abandono. te puedes quedar sin trabajo, hay una especie de freno, ¿no? Como que se hubiera frenado la economía, entonces todo eso creo que son asuntos pendientes. Pero hay que Bueno, reconocer de que a Pedro Pablo le ha tocado bailar con la más fea. Odebrecht, heredado. El contrato Chincheros, heredado. Los desastres naturales, el dinero de la prevención, discúlpenme la expresión, se la tiraron. Para otra cosa el gobierno de Yantumala. Entonces... Bueno, es el buen deseo de
de que se fríen todas las cosas. Yo no soy muy optimista porque lo de Chinchero me preocupa mucho. El tema de la reconstrucción igual. En estos momentos se están presentando otros frentes sociales que podrían complicar. Y el Lava Jato, que ojalá Entonces, encuentre un curso, ¿no? De responsabilidades. Que ya para se la viene. población Encima no se le sienta viene que el hay Lavallato impunidad. con más fuerza. Sí, pues Haciendo realmente. este cierre, Rosalita, si me permites hacer una invitación a la gente de San Martín, porque vamos a tener un fórum sobre el tema de la ley de áreas naturales protegidas el día 2, que en la Cámara de Comercio de San Martín va a ser muy importante porque lo que queremos es defender el tema de la producción de agua. Bien, bien. Muchísimas gracias a los tres. Gracias que tengan a un buen usted fin de por la semana. Y yo también me despido. Ya está el doctor Camacho Perra listo para estar aquí defendiendo sus derechos. Y no se olviden, este domingo Panorama, muchas novedades, varias revelaciones. Ya nos reencontramos el próximo sábado. Muy buenos días. Muy bueno. Once y 1. Radio Exitosa en Lima 95.5. Tráfico en la Javier Prado, con las interminables salas de espera.